Muy bien, entonces, ahora vamos con Víctor. ¿Sí? Si a lo mejor a Víctor, no sé cuántos son los números, voy a hablar de algún número en específico. Pongámosle que él vende 30,000 pesos de seguros de carros al mes. ¿Sí? ¿Sí te toca vender eso? Creo que no, ¿verdad? Tú estás más bien en la parte de arreglo de Estoy en la parte de reparaciones. reparaciones. ¿Qué métrica tienes relacionada a ventas? Por ejemplo, en la parte de seguros hay que vender 200,000 pesos, por un ejemplo. Wow, ¿al mes? Sí. Oh, me estaba viendo súper bajo, entonces 200,000. Únicamente mano de obra más las refacciones. Ok, 200,000 pesos de seguros. Oh, ok. Entonces, sí es más de lo que pensé. 200,000 pesos de seguro. Imagínense que quiero pasar de 200,000 pesos a 1,000,000 de pesos de la noche a la mañana. ¿Sí? Que le quiero pedir a Víctor eso. Pues Víctor mínimo me va a decir qué infraestructura necesita. Y si no lo acompaño de un buen incentivo, no va a servir de nada. Entonces, no es lo mismo tener a Víctor así que a lo mejor darle, aparte, acompañarlo de un incentivo que sea atractivo. ¿Sí? Si yo te digo, ok, ahorita estás vendiendo 200,000, ¿ok? Tu métrica es de 200,000. Si quieres, a lo mejor no vamos tan exigentes, vamos a 400. Ok, si pasas de 200,000 a 400,000, ¿cuánto te dan ahorita de porcentaje? Si llegas a 200, ¿5%? No es un porcentaje, es un bono por cumplimiento de objetivos. Bono por cumplimiento. No digas el número, te lo voy a inventar Sí, sí. para tu privacidad. Imagínate que ahorita ese bono es de 4,000 pesos mensuales. ¿Sí? Por decir un número. Sí, sí. Si de 4,000 y yo quiero que dupliques 400,000, a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? Si llegas a 400,000 en vez de 4,000, te doy 15,000. Dices, ay, Muy caray, atractivo. ya empieza a ser atractivo, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Sí? O por ejemplo, y iban con el caso más exagerado con Linda Jiménez, que ya regresó, ¿sí? Que se estaba vendiendo ella aproximadamente 10,000 pesos mensuales o 20,000 pesos mensuales y la quería saltar a 1,000,000 de pesos si te diera la infraestructura. ¿Qué es lo que le empiezo a decir? Le empiezo a hacer casi como socia. Le digo, te doy el 10% de la venta. Te doy el 10 al 12% de la venta. ¿Qué significa esto? Que si llegas al 1,000,000 de pesos, ¿cuándo te embolsas? 120,000. 120,000 pesos. ¿Cómo te querían? A mí muy bien. Casi el equivalente de la compra de un carro al mes. Y te aseguro que si le puedo manejar eso, a lo mejor en una de esas le encuentro la motivación adecuada y le encuentro el trigger adecuado para que lo pueda más o menos generar. ¿Sí? Aparte de su infraestructura, obviamente tengo que ir a acompañarla, porque obviamente no puede hacer ese 1,000,000 por sí sola. Tengo que tener la parte de atrás bien resuelta, ¿sí? La infraestructura de poder conseguir esos dulces, poder hacer eso, que ella pueda viajar, poder hacer cosas, pero creo que la motivación de lo que está ganando ahorita versus lo que le ofrezco, la va a hacer moverse mucho más. Sí, profe, comentario nada más. Eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, digo en mi caso que son bonos por cumplimiento de objetivo, pero está topado. Si llego a vender más, no hay una remuneración más adelante. Entonces, recomendación siempre pagar sobre las ventas, ¿no? Un porcentaje sobre las ventas, para que no esté topado y entre más ventas, más ganas. Sí. Es lo que iba a comentar. Yo creo que ninguna empresa pone porcentajes, ¿no? Porque al final del día, pues, ellos si salen perdiendo o no lo hacen por conveniencia, porque imagínense, todos venderían un buen y al final lo perderían en los ¿Te porcentajes. digo Por eso algo? ponen ¿Te digo algo? Yo quiero tener ese problema. No lo hacen por... Ajá, eso, más bien. Yo quiero tener ese problema. Si nos animamos a hacer algo y te incluimos por porcentaje. O sea, vaya, el punto es, ay, mi vendedor está vendiendo demasiado. Así ¿Cuál todos. es el estrés de ese? Nada. Oye, si un vendedor, y aquí te va una, y creo que Juan una vez lo compartimos en recursos humanos, hay todavía fecha de gente vendedora que gana más que su gerente. O sea Sí, sí, sí. por ejemplo, Yo lo he visto.
que el vendedor gana 45,000, 50,000 pesos mensuales y el gerente gana 20. Y el gerente se queja, dice, oye, pues, ¿por qué gana mal? Simple, porque si él se va la empresa. O sea, si está vendiendo tanto, es el que está dándole el oxígeno a la empresa. ¿Sí? Y entonces... Me ha tocado verlo en la parte de ventas de autos. Hay vendedores que venden 15 carros en un mes y se llevan una buena comisión. 15 carros, estás hablando de, híjole, si mal no recuerdo, porque yo trabajé ahí, estás hablando de casi como 4,000, 5,000 pesos por carro. Por 15 son como 50,000 baros, 60,000. ¡Ese número, Víctor! No te estreses. Yo llegué a atender, y no es privado porque no lo dijimos en un momento privado, porque lo dijo ante todo el mundo. Un par de vendedores, una pareja de vendedores, que entre los dos ganaban 50,000 pesos mensuales. ¿Quién se los está llevando? A nivel operacional, un gerente se está llevando, por ejemplo, ¿sabías tú que el gerente de Waldos gana 7,000? No, gana 7,000 mensuales. Sí, o sea, es ilógico, pero el mundo se mueve con las ventas. Es una burla. No, es que, ojo, dejemos de pensar que entre más trabajes, más vas a ganar. Entre más vendas, más vas a ganar, que es diferente. Entre más sepas en cómo generar el dinero, más vas a ganar. No tiene que ver con tu esfuerzo. Tiene que ver con tu manera de generar dinero, que es diferente. Y tiene que ver mucho con el mercado. ¿Mande? Hay que trabajar inteligentemente. Claro. Como decía Robert Kiyosaki, hay que trabajar inteligentemente. Sí, y tiene que ver con tu capacidad de vender. Y capacidad de vender tiene que ver con tu capacidad de negociar. Y eso es a lo que voy. Si en este momento, y creo que estoy un poco así como jugando con números, pero por ejemplo, cambiarte el chip de que si dices, ¿sabes qué? Te doy el 10% de las ventas vendiéndome 1,000,000, al final del camino, ¿cuánto le puedo tener una cuota de dulces? Por ejemplo, si el dulce me cuesta peso, yo lo vendo 2 pesos, le estoy sacando, como quien dice, entre comillas, el doble. Entonces, si ella me vende 1,000,000 de pesos y según estos son 500,000 pesos que en teoría me estoy embolsando, ¿sí? De esos 500,000 le pago 120,000 sin problemas y la otra persona sin hacer nada generó 380,000. Sin hacer nada, porque le metes infraestructura, obviamente, para que esa persona gane sus 120. ¿Cuál problema? Ahí es donde modelo. Que gane por comisión. Definitivamente. Sí. Que ojo, muchas empresas lo que por no sé, y también para evitar conflictos, que cuando ganan más que el gerente los empiezan a topar, pues ¿qué es lo que dices? Perdón que lo diga. Cuando topas a un vendedor es mandarlo a la hamaca. Así de fácil. Y no porque él quiera, sino porque hasta lo frustras. Oye, si él dice, si me esfuerzo más, no tengo nada a cambio, el vendedor es casi un emprendedor. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es, en donde me den, me estaré. Y entonces, el día de mañana va a estar en otro lado, tal vez. ¿Sí? Son gente que quieres tenerlos de buenas, créeme. Muy bien. Chicos, respiren. Yo sé que por ahí hay cosas que ya sabían, pero que les está reforzando por ahí esa visión. Espero que sí, y si no, pues a lo mejor hay cosas que se van a cuestionar, ¿sí? Pero bueno, esta curvita, creo que ya la conocen, es la curva de las empresas. Hay un momento en donde todas las empresas crecen, maduran y se declinan con el tiempo, ¿no? Aquí es ver que lo curioso es que a mayor transcurso del tiempo, a mercados más maduros, normalmente los márgenes de utilidad se vuelven más pequeños. ¿Por qué? Porque al haber menos diferenciador, las personas tienen que vender más barato y por lo tanto hay menos márgenes de utilidad. Es algo lo único que hay que comentarles en el ciclo de la venta. ¿Sí? ¿Qué se tiene que hacer? Pues empezar a tener productos de innovación. Para eso, lo primero que tenemos que saber es la matriz BCG. ¿Ya la recuerdan o no la habían visto? O a lo mejor de rebote en otro lado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de estos 4 cuadrantes? Productos estrella, productos interrogante, productos vaca y productos perro. ¿Sí? La matriz BCG nació en Estados Unidos, en Nueva York, para ser en exactos, y es BCG porque se llama Boston Consulting Group.
¿sí? Y que lo que dijo es, voy a clasificar mis productos dependiendo de qué tanto crecieron en la industria y qué tanto porcentaje de participación tienen en la industria. Es ahí en donde creo que vamos a profundizar mucho más, porque antes simplemente los nombramos y ya. Aquí no, aquí hay fórmulas en donde ves las ventas. Primero quiero ver cuánto creció la industria. Por ejemplo, Liliana, ¿en qué sector estás? ¿Perdón? Bueno, es restaurante. Híjole, si se escucha bien bajito. Ahí sí ya no te pude identificar. Bueno. Híjole, no. Discúlpame. Quería hacer un ejemplo contigo, pero ya no sé. Bueno, vamos con Royal Prestige. Y modo. Y si no, ahorita me escribes en chat cuál sector para hacerlo contigo. De tu sector. ¿Sí? Mientras, por ejemplo, supongamos que empresa X, Royal Prestige, el año pasado vendió 50,000 pesos. ¿Sí? Y este año vendió o lleva vendido 30,000 pesos. ¿Qué significa? ¿Creció el negocio? Si el año pasado vendió 50,000 y este año, es más, la cerramos, vendió los 12 meses 30,000, ¿significa que creció el negocio o no creció el negocio? No, no creció, profe. Yo digo que se mantuvo, ¿no? Si en el año Por pasado, COVID. ajá, vamos por números, 50,000 el año pasado y este 30,000, ¿qué significa? Le faltan 20,000 para llegar a lo que hizo el año pasado, ¿no? Si hubieran sido 50,000 el año pasado y 48,000 el este año, hubiera dicho se mantuvo. Se quedó ahí. Obviamente no va a ser 50,000 y 50,000, es imposible que alguien tenga exactos los números, pero que esté cerquita, bueno, se mantuvo. Pero vamos por otro tipo de negocios. Imagínate que el año pasado vendiste 50,000 y que este año vendiste 60,000, significa que tu negocio creció. ¿Sí? Entonces, la primera fórmula está aquí en la primera arriba. ¿Sí? Es ventas del año final menos ventas del año anterior y tiene que ver con esto. Y para saberlo en porcentaje, lo único que tienes que hacer es dividirlo por las ventas del año anterior. ¿Sí? No sé si tienen dudas en la primera formulita que está allá abajito. ¿Sí? Que dice ventas del año anterior y después lo multiplicas por 100. ¿Por qué por 100? Porque para que saque el número exacto del porcentaje. Porque si lo dejas sin 100, te va a sacar 0.3, 0.05 y entonces al final de cuentas lo que te va a expresar ahí es a nivel cuando uno es 100%. No se me da a entender. Entonces, lo que tratas de hacer ahí, por ejemplo, hagamos el ejemplo de Royal Prestige. El año pasado 60,000. Alguien que me ayude con la calculadora. El año pasado 60,000. Este año 70,000. ¿Ok? Entonces, 70,000 menos 60,000, ¿cuánto da? 7 menos 6. 10,000, exacto. ¿Ok? Entre 60,000, 10,000 entre 60,000, o sea, es igual a 1 entre 6. ¿Cuánto da? .16. .16. ¿Qué significa esto? Eso significó que esta empresa creció 16%. 16%. .16 es igual a 16%. Lo único que faltó nada más es .16% para que se den cuenta que da 16. ¿Ok? Muy bien. Y esa es la primera fórmula. Hasta ahí. ¿Alguna ansiedad? Esa primera fórmula tiene que ver con el eje de las X. ¿Sí? Tiene que ver con el eje de las Y, discúlpenme. Tiene que ver con el eje de las Y. ¿Sí? Del arribito, en donde dice aquí en españolete, coste. ¿Sí? En donde dice esa es la primera fórmula, el eje de las Y.
El de abajo, imagínense que pongamos todavía Royal Prestige, ¿sí? No es lo mismo sus ventas que cuota del mercado. Imagínense que Royal Prestige, al vender sartenes, dice, vendo, ¿cuánto dije que vendí el año pasado? En este año 70,000, ¿no? Puse 70,000. Imagínense que el mercado de Colima, en todo el sector de las ollas y de las sartenes, vendió 7 millones. ¿Ok? Todo el sector. Significa que Royal Prestige, ¿cuánto vendió? 70,000 entre 7 millones. ¿Cuánto da? $70,000 entre 7 millones. .01. .01. Significa que Royal Prestige tiene el 1% del mercado, en este ejemplo. ¿Sí? Sí. Y resulta de ser que el principal competidor de Royal Prestige, a lo mejor una marca de sartenes famosa que se les ocurra, creo que Tefal. Dije que Los Jade Cooks. Jade Cooks, órale, vamos con esos. Gucci. Imaginemos que 70,000, y dije que el mercado era ¿cuánto? ¿De 7 millones? ¿O de cuánto? Sí, 7 millones. Ok, imagínense que Jade Hush vendió, siendo el líder del mercado, vendió 500,000. Ahora dividan 500,000 entre 7 millones, ¿cuánto da? .071. O sea, el 7.1%. ¿Ok? Entonces significa que Royal Prestige tuvo el 1% y Jade Hush tuvo el 7.1%. ¿Ok? Ahora dividan 1% de Royal Prestige entre 7.1, que fue la principal competencia de Royal Prestige, que fue de Jade Hush. ¿Cuánto da? .14. .14. .14. ¿Qué significa esto? Que en este caso, Royal Prestige, en este ejemplo, tuvo el 14% de las ventas que tuvo Jade Hush. ¿Vamos? ¿Vamos con esta lógica? O sea, que significa que le falta todavía un camino por recorrer a Royal Prestige para llegar a Jade Hush, en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que dice estas fórmulas, estos van en el eje de las X. Por ejemplo, 14% es un número alto o bajo de cuota de mercado. En este ejemplo yo lo veo bajito. Yo veo una cuota de mercado relativamente baja. Que hubiera una cuota de mercado de más de 50% conforme tu competencia es alto, pero menos de 50, menos de 40 es bajo, ¿sí? 10% es bajito, ¿sí? Conforme a tu principal competencia. Y además, ¿tuvo crecimiento o no tuvo crecimiento? En este ejemplo. En este ejemplo sí tuvo crecimiento. Entonces, se le dice que es una cuota de mercado baja, ¿sí? Con un alto crecimiento. Significa que este producto es producto es interrogatorio, ¿ok? Porque tuvo una cuota de mercado baja y tuvo un alto crecimiento, ¿ok? Si hubiera tenido una cuota de mercado de más del 40% y como tuvo crecimiento, sería estrella. Si hubiera tenido un bajo crecimiento, por ejemplo, que el año pasado vendió 70,000 y este año vendió 68,000 o 72,000, significa que no hay mucho crecimiento, es muy bajito, ¿sí? Pero su tasa de mercado o su cuota de mercado es muy, muy alta, a lo mejor es el líder del mercado, por ejemplo. Si es eso, significa que se le llama vaca, ¿sí?
Y si es un producto que no tuvo mucho crecimiento y tampoco tiene mucha cuota de mercado, se le llama producto perro. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Nice. Muy bien. ¿Qué se hace dependiendo de qué tipo de producto es? Si es interrogante, si es un mercado interrogante, son aquellos productos de innovación. ¿Sí? Es un producto que requiere desarrollo de producto. Cuando es un mercado que tiene una cuota, digamos, que tienes una cuota de mercado baja, pero que estás creciendo año con año, significa que tienes una posibilidad de crecerlo muy, muy aceleradamente con buenas inversiones. Son buenos productos para esos como startups o negocios que le estás dando alto contenido de innovación y que el día de mañana pueden despuntar si haces bien las cosas. Es ganarle territorio a tu competencia a través de tu desarrollo de producto. Porque sabes que estás creciendo, está bien, ese negocio va bien, pero todavía te falta mucho camino que recorrer para llegar a lo mejor a lo de la competencia. El de estrellas es cuando estás ganando territorio, tú eres el líder del mercado, eres el más innovador y aparte estás ganando tu dinero, ¿sí? Significa que son productos que debes de, literal, dejarlos que todo el mundo los vea. Las estrellas son para que todo el mundo las vea. O sea, métele mucho marketing, métele galleta ese, porque sabes que si te da con tubo. Digamos que son los negocios sólidos. La idea es de negocios que van sólidas. Son productos que crecieron conforme el año pasado y que al mismo tiempo tú eres el principal productor o que tienes mucha cuota de mercado, tienes mucho del pastel comido. Significa que si tú lo desarrollas, eres el líder. En pocas palabras. La vaca, imagínense que la tienes que ordeñar. Esta vaca normalmente te da crecimiento. Tienes mucha cuota de mercado, ¿qué significa? Que eres tal vez el líder del mercado, tal vez tienes mucha participación de esto, eres uno de los productos principales, pero te da bien poquito dinero o casi nulo. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Ahí se tiene que ordeñar la vaca, o sea, sacar los centavitos que te da todavía, pero tienes que hacer trabajo de I+D. ¿Qué es eso? Investigación y desarrollo. De alguna manera tienes que pensar hacer otros productos alternos, interrogantes, que después se vuelvan estrellas para que te dejen otros flujos de dinero, porque la vaca algún día se le va a acabar la leche. No sé si me doy a entender. Te está dando conteos de leche, pero algún día la ordeña de la vaca se va a terminar. Profe, aquí, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo de que ahí en el trabajo, lo que es la crema dental, en su tiempo, la MFP, la blanca, la regular, fue el producto estrella durante muchos años, décadas incluso. Pero pues la gente buscaba innovación y entonces fue cuando desarrollaron la línea triple acción, la de 3 colores. Ahí se despuntó la línea triple acción y fue la estrella del momento. Sí. Y se bajó a vaca lo que es la MFP y hasta la actualidad la MFP, la normal, la regular, la original, sigue siendo un producto vaca que en su momento fue un producto estrella. Te digo algo, muy probablemente no fue tanto tiempo producto estrella, fue más producto vaca mucho tiempo. ¿Qué es esto? Que cuando el mercado no da, o sea, cuando crecías mucho y al mismo tiempo eras como el que tenías mucho, seguramente era estrella, sí. Pero como tú dijiste, fue por mucho tiempo. Esto significa que el mercado ya no creció más. Significa que estuvo a lo mejor estuvo como manteniéndose en ventas o por ahí, por así decirlo. Un momento que se estancó en ventas, eran buenas, ojo, pero se estancó conforme el año pasado, ¿sí? Y al mismo tiempo tenía mucha cuota. Significa que era vaca. Era esas que les ordeñabas, que posiblemente se pudió convertir un poquito en perro. Eso es muy normalmente cuando llega la innovación. Cuando empiezan a bajar las ventas y la gente se empieza a elegir otro producto conforme al tuyo, es perro. O sea, cuando el perro es que, por ejemplo, tú tienes un producto y además, le pasó a la tecnología, ¿sí? Cuando empezó a ver la tecnología de DVD y el cuate que vendía VHS se quedó nada más como novia de puerto, esperando, ¿sí? ¿Sí? O sea, que se quedó esperando clientes, ¿sí? Perdón que diga eso
súper machista, pero eso así se decía antes. Pero se quedaba esperando, vaya. Y entonces la tecnología de VHS se convirtió en un producto perro. Cuando DVD en su momento se volvió estrella. Y ahora, DVD, ¿qué es? Creo que es un perro también. ¿Sí? Ya bajó. Sí, ya creo que está entre vaca y perro. Y hay otra tecnología. Y así funciona también con la tecnología. Y así también funciona con otros productos, con cualquiera que ustedes quieran. Y la idea es, identifica cuáles son tus estrellas, cuáles son tus interrogatorios, tus vacas y tus perros. La cosa es que en perros, y perdón que lo diga, en perros las estrategias son defensivas. No siempre es quitar el producto, no siempre es la mejor solución, pero la idea es recortar gastos, empezar a bajar un poco el territorio porque sabes que te está dando cada vez menos, inclusive puede llegar a desaparecer. ¿Sí? Y entonces esto está interesante. Los perros se pueden convertir en interrogantes siempre sí haya algo nuevo que le puedas dar. Los interrogantes se pueden convertir en estrellas siempre sí convenzcas al público que te compre. Las estrellas se convierten en vacas con el tiempo porque va a existir un mercado maduro y no vas a poder crecer. Y las vacas se convierten en perros cuando no se atienden, cuando se termina de ordeñar y se termina toda la leche. Muy bien. Y lo que les dejo como actividad número 2 es un ejercicio que me identifiquen de estos 4 artículos cuál es vaca, cuál es perro, cuál es interrogante y cuál es estrella y por qué y qué estrategias harías. ¿Sí? De esta empresa que se llame Skynet SAPI de CB. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna ansiedad? Van a tener que usar un poquito las formulitas de ahí. Ajá. ¿Sí? Ah, pensé que habías dicho una señal. Alcanzé a ver todo sin una señal. Entonces, son formulitas que vamos a tener que utilizar. Ya estamos en la recta final de las actividades, en donde, bueno, quiero que identifiquen para las cuotas de mercado o para los pronósticos que la cuota de mercado es una y el pronóstico es otra. Por ejemplo, en un pronóstico de ventas, yo puedo tener varios vendedores. Por ejemplo, que a lo mejor Linda tenga una meta de ventas, Víctor otra, Monse otra, Liliana otra, etcétera. ¿Sí? Pero aún así el pronóstico no debería llegar a todo el potencial de ventas. Y al mismo tiempo ese potencial de ventas no cubre todo el potencial ni la capacidad de mercado. Digamos, si podemos tener esos números de arriba, podemos saber qué porcentajes podemos cubrir de ella. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, si un buen producto, por mejor que vaya, anda como en el 20, 30%. Si eres líder de mercado, imagínate, no puedes llegar al 100%, es casi imposible. Muy bien. Elementos para el pronóstico conteo de ventas es, por ejemplo, hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. Tú puedes controlar lo que tienes a tu mano. O sea, sé qué promociones puedes dar, cuántas personas vas a meter en tu fuerza de ventas, cuánto vas a manejar en precios, cuántos productos vas a manejar, etc. Pero no puedes manejar los aspectos del entorno, como el entorno económico, lo que haga tu competencia y cualquier cuestión legal o física que pueda suceder alrededor. Pero son elementos que puedes considerar hacer para tu pronóstico todos los controlables. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer dentro de tus controlables? ¿Sí? A ver, digamos, también existen objetivos de las cuotas de ventas. ¿Sí? De lo que quiero tocar en el punto es de las maneras de manejar las cuotas de ventas. Por ejemplo, Dani, en Royal Prestige te obligaban a vender tantos sartenes. Entonces tenías volumen de ventas por unidades. ¿Sí? A lo mejor te obligaban a tener en Herbalife una cuota de lana que tenías que aportar, no sé, 30,000, 20,000 pesos mensuales. ¿Ok? Entonces es un volumen de ventas por pesos. A lo mejor a ti te obligaban una cantidad y le obligaban a otros ciertas otras cantidades. Por ejemplo, tu unidad de negocio tenía que dar 20,000 y la otra unidad 20,000 y la otra 15 y la otra 20. De tal suerte de que hacían por diferentes puntos de ventas. Para eso hay otros que son prospectadores y también les miden por cuántas personas visitaron. Por ejemplo, oye, ¿cuántas personas visitaste para lograr tus ventas? Ah, ok. Entonces también hay gente que te mide por cuántas personas visitaste por día. Yo tenía incluso en algún lugar las ventas que me medían a cuántos clientes visité. O sea, a veces
Visitaste a 20 personas, ok, y de esos 20, ¿cuántos te compraron? Entonces tenían incluso sistema de medición por cuántos visité. Porque medían también mi hit de bateo. También medían, oye, este cuate visita tantos y le consigue tantos otros. Pero también veían qué tan flojo o no era, porque si nada más en un día visitas 2, pues algo está pasando, ¿no? Sí, sí, a lo mejor mi hijita bateo 50%, uno me compra, pero nomás visité 2, pues oye, visita más, puedes alcanzar más gente. ¿Ok? Y por el logro de utilidades, ¿cuánta lana al final dejó del camino? Les dejo un ejemplo de cuota de ventas, por ejemplo, de José Cuervo, ¿sí? De cuántas botellas, por ejemplo, por poner números, ¿eh? No, hay algunos que sí investigué y otros que realmente los puse como por azar, ¿sí? En donde sí se investigó, por ejemplo, es los volúmenes de ventas de Walmart más o menos, y la utilidad de José Cuervo especial es esta, sí fue investigada. Pero el resto a lo mejor puede ser números inventados. ¿Y cómo se saca esto? Lo que quiero que sepan es la metodología. En este caso tengo una cuota, tengo un real, o sea, la cuota versus lo que realmente pasó, y lo que quiero ver es qué porcentaje tuve de esto. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, manejo que la cuota eran 100,000 botellas de venta y esta persona hizo 120,000. ¿Qué significa? Que llegó a la meta y la superó por 20%. Por eso está en 120%. ¿Ok? Necesitaba vender 16,672,000 y vendió 16,224,000. ¿Qué significa? Se quedó bajito por poquito. O sea, 97.3. En algunos pasó y en algunos no pasó. Y lo interesante es ver al final del camino qué tanto se quedó. Si en este caso 94.3, lo que significa es, hizo buen papel, pero no consiguió las metas. Lo que tú hagas con eso depende de ti como empresario. Si eres un empresario muy rígido, pues tomas medidas restrictivas en el asunto. Si eres un empresario que habías puesto las varas muy altas en metas, este es un excelente número. ¿Sí? Depende de cómo lo veas, depende de cómo fueron las metas. Si fue una estadística demasiado, si esto equivale a un decrecimiento de tu empresa, ese está feo, ¿no? Si a lo mejor estos números de cuota los sacaste conforme el año anterior, significa que bajaste 6% conforme al año anterior, y esa es una señal de alarma. Pero si hiciste las cuotas muy elevadas para ver si le atinaban o no, esto es una muy buena. Y perdón que lo repita, pero que he encontrado muchos en la vida real que lo que hacen es inflan las cuotas. Si no inflan las cuotas, es una señal de alarma. Punto. ¿Ok? Hay otro tipo de cuota de ventas que, por ejemplo, es por territorio, ¿sí? Que también funciona mucho cuando tú los divides por territorio para saber quién hizo más cosas. También esto puede ser por sucursal. Por ejemplo, cuando me hablabas de Herbalife, estas son las cuotas ejemplo de Herbalife por sucursal, ¿sí? En vez de llamarlo Colima, le llamas Liberación. En vez de llamarle Jalisco, le llamas la Colonia Virgencita. En vez de llamarle Nayarit, le llamas la Colonia Insurgentes, y así sucesivamente. ¿Ok? En donde tienes unas ventas, tienes un porcentaje, ojo, lo que quiero que sepan de esta lámina, cómo se sacó, es que de la cuota de ventas, por ejemplo, en este caso van sumando y van teniendo una cantidad, yo voy checando cuánto es lo que les pedí de cuota de ventas y lo divido linealmente. Por ejemplo, 25.1 entre 201.6 da 12.45%. Y es lo que le pongo. O sea, en teoría, ¿cuánto de cuota de ventas le pido por territorio? ¿Sí? En donde a lo mejor a Jalisco le pido más que a Colima, porque tiene menos gente, por decir algo. ¿Sí? Y tiene que ver con datos históricos del año pasado. Esto origina también que a lo mejor tú puedas empezar a saber qué tanto les funcionó o no las ventas cuando tienes ya el histórico. Por ejemplo, esta es la variación, lo único que es una resta de los objetivos de ventas anuales conforme sus ventas reales y saber cuánto es la diferencia de cada uno. ¿De qué te sirve esto? Tú ya puedes tomar medidas. En este caso, a ver, ¿quién dice yo? Ya la recta final. A ver, Liliana, lástima que no te puedo escuchar mucho. Víctor.
Mándeme. A ver, observa bien la lámina. Te voy a hacer una preguntita. Si tú te das cuenta, al final del camino hubo muchos números negativos en esta tabla, ¿no? Ajá. Significa que hubo menos ventas reales conforme las de los objetivos. Sí. ¿Quién hizo mejor la chamba de esos territorios? ¿De los negativos o incluyendo a Jalisco, que es el positivo? Ah, Jalisco es el positivo. Entonces, ¿qué significó Sí. con Jalisco? Es que hubo una buena labor de venta. Ok, si tú establecieras un incentivo, ¿a quién se lo darías? Yo en lo personal creo que debería invertirle a los que tuvieron un número negativo para levantar la venta. Sí, empezar esa estrategia de por qué salieron tan bajos. Sí. Y una pregunta que saldría es, ¿por qué Jalisco salió tan alto? Si los Tomar demás medidas bajaron. así es. Pues, Tomar ¿qué está medidas y haciendo? aplicarlas. Exacto, hay que replicar lo que está haciendo Jalisco. Ya, ¿sí? Así es. Y entonces empiezan los pretextos, ¿no? Colima dice, es que ellos tienen más personas, es que ellos tienen más esto, ok. Pero si te fijas, las cuotas de ventas no son lineales. En este caso, la cuota de ventas de Colima era 25 y Jalisco era 53, y aún así la pasó. Sí. Porque es conforme el año pasado. Significa que pasó algo, ¿sí? En este caso le podemos decir, la respuesta confiable sería COVID, pero ¿y qué tal si fue otra cosa también? Porque Jalisco subió. COVID fue general, entonces no sería... Ajá, exactamente. Entonces, este tipo de estadísticas, cuando tienes por territorio, también puede quitar esos factores externos como pretexto, cuando tienes un caso positivo y varios negativos. Alguien lo está haciendo bien, o alguien lo está haciendo mal. No sé. También, sí. Entonces, esto es una buena manera para poder medir resultados a través de pronóstico de ventas. ¿Ok? Me quedan un minuto y no creo alcanzar a poder explicar la última actividad con ese minuto. Entonces, porfa, cierro sesión y se vuelven a meter. Está bien, profe.